Bueno, aquí está ya como cada martes firme nuestro colaborador en los temas de economía, es quien nos asesora, es el maestro Antonio Siriaco. Él es vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS y próximamente, ya falta poco, para que sea el decano. ¿Y qué piensa el profesor sobre la polémica ahora entre un ex presidente y el presidente? Sobre el tema de los alimentos, los precios y la política. El campo, la agropecuaria. No, yo creo lo siguiente, yo creo que el campo dominicano ha sido hasta ahora quizás el sector más con mayor capacidad de blindaje que ha tenido la República Dominicana. Y eso cubre todos los gobiernos, porque si hay algo que hay que reconocer al sector y a los pequeños productores, porque hay que también reconocer, al margen de esa polémica entre los presidentes de la República, expresidente de la República, pero los actores principales han sido los pequeños y medianos productores, y muchos de ellos de reforma agraria, en el caso, por ejemplo, del arroz. Al margen de esa polémica política. Inclusive el banano también. Y el banano también. Y incluso lo hemos aquí discutido, muchas de las iniciativas han sido iniciativas muy particulares de asociaciones de productores. Entonces, el banano, volvamos al banano. Claro, no, incluso en otro producto. El banano es el guineo. Y el guineo. El Entonces, banano verde. yo creo que al margen de esa polémica, que evidentemente hay un componente político, pero la realidad es que el sector agropecuario en la República Dominicana ha respondido. Mira, en la crisis del año 2009-2010, que también hubo un tema importante de incrementos en los commodities, y el mismo expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, incluso dio una conferencia en La Habana sobre el tema de la crisis alimentaria. Pero el actor principal, aquí no se importó, por poner un ejemplo, un grano de arroz. Nosotros nos beneficiamos. Oye bien. Nos beneficiamos aportando. Claro, entonces. En el 2008. En la coyuntura actual, también hay que decir, incluso dentro del tema pandémico, que los supermercados estuvieron repletos de gente haciendo cola, pero había un abastecimiento importante. Cosa que no pasaba en otros países. Que no pasaba en otros países. Y yo creo... La escasez de pollo que se vaticinó, no llegó. No llegó. Tú puedes decir, los precios son altos, es cierto, los precios son altos. Incluso el mismo Banco Central, en el último informe sobre la economía dominicana y básicamente el tema de la inflación, dice, la inflación de alimentos y la inflación de vivienda tienen un peso importante en el incremento en la inflación anualizada en la República Dominicana, que sigue alta. Sí. Y no solamente la inflación anualizada, sino también la inflación subyacente, cuando tú le quitas el componente volátil, que son los precios de los combustibles, los precios, por ejemplo, de los alimentos, sigue alta. Pero tú encuentras que ha habido una oferta en los canales de comercialización. Y eso que no se calcula casi pocas veces, el aporte que hace la agroindustria. Claro. Porque no se ve como parte del sector agropecuario. Claro. Pero la agroindustria, por ejemplo, el mismo tabaco que portamos, ahora es procesado, ahora es cigarro lo que portamos. Cigarros. No, incluso el mismo, las pulpas, vamos a decir, de productos de fruta, no se computa. No, oye, yo estaba viendo un reportaje sobre una empresa instalada en un parque de zonas francas que exporta una cantidad importante de jugos procesados y tiene incluso acuerdos y contratos con pequeñas asociaciones. Y eso, al final... Hay empresas que están en zona franca. En zona franca. Y el jugo no se computa como del sector agropecuario. Sí, correcto. Eso se ha medido, Adalberto y Milici. Por ejemplo, si tú analizas ahora mismo el componente y el porcentaje y el aporte del sector agropecuario, te va a decir, bueno, es un 5%. Pero hay una visión diferente que dice, mira, vamos a incorporar lo que es el sector agropecuario ampliado, y eso llega hasta un 12%, es decir, que se duplica. Por lo tanto, muchas veces es un engaño aparente cuando tú dices que el sector agropecuario está aportando muy poco. Y el empleo que genera en zonas donde no hay otra fuente. En zonas vulnerables que lo necesitan. Claro. Entonces, por eso es obviamente que hay que siempre apoyar al sector agropecuario. Tú vas a encontrar esas diferencias políticas, de criterios. Pero el gobierno, bueno, están las estadísticas también. Claro, ahí. claro. O sea, el crecimiento del Producto Interno Bruto del sector agropecuario no ha marchado al ritmo
de la economía Claro, claro. como globalidad. Pero es normal. Y eso no solamente pasa en la República Dominicana. Por eso mismo que hemos hablado. Porque en la medida que los países van expandiendo, vamos a decir, todo su capacidad Se va de consumo, reduciendo. claro, el consumo, que tú no vas a consumir más arroz de lo que tú necesitas. Claro. Por lo tanto, se convierte... Se va graduando. Se va graduando. Entonces ya tú pasas a otro tipo de consumo, obviamente más sofisticado, una demanda de productos, vamos a decir, con una mayor elasticidad, como decimos los economistas. Ya cuando tu nivel de El ingreso... caso del queso, por ejemplo, que es un derivado de la leche. Cuando agropecuaria. tú mejoras tu nivel de ingreso, tú dices, bueno, ya no voy a consumir Cualquier queso. No, cualquier queso. ya ¿verdad? lo Ya buscan. viene un queso francés, un queso, ¿verdad?, italiano. O pasa con el vino, tú entiendes, la gente comienza a consumir vino. Todo eso es fruto de las transformaciones en la estructura de consumo de los hogares. Pero ese Siriaco. operativo que anuncia el gobierno de siembra. Bueno, sí. yo lo veo correcto. ¿Tú sabes por qué? Porque en tiempos, mira, el tema de la inflación, el tema del conflicto en Ucrania, Rusia-Ucrania. eso va a seguir. Sí. La semana pasada, Suecia y Finlandia anunciaron su ingreso a la La OTAN. OTAN. ¿Qué significa eso? Guerra. ¿Guerra? Guerra. Eso va a seguir. Sí. Entonces, cuando tú analizas todo el Guerra tema por lo menos a nivel económico. a nivel económico, entonces inmediatamente los precios del petróleo se Bueno, incrementaron. ya ve la amenaza de la Unión Europea Claro, de que no comprarle petróleo a Rusia y cómo eso ha afectado Los también precios de los el alimentos precio del siguen petróleo. altos. En ¿Qué es lo- Ucrania se ha desplomado la producción. Sí. Y sobre todo la venta hacia afuera. No, y Porque no solamente Rusia eso, y tiene mala- ya el y mala- principal puerto. Claro, y malas cosechas por sequía. Pues claro, por claro. Y claro. entonces, Eso to- conjugado es conjugado, Es te va a crear terrible. una situación de que la oferta de alimentos a nivel mundial disminuye. ¿Qué es lo que te queda a ti para tú protegerte? Producción local. Producción local. Entonces yo pienso que es correcto ese gran programa. Pero en el Siembra caso RD. internacional, Rusia parece que no ha sido afectada en la producción. Y ahora podría ser un privilegio para la propia Rusia. Tú sabes que Vender trigo, los rusos, soya. sí, los rusos fertilizantes. los alemanes acusaron a los rusos, es cierto, de estar jugando y provocando una inflación de alimentos. Y están jugando con eso. Incluso el precio del petróleo ruso, que es un precio, por ejemplo, como dicen, de la zona de los Urales, que se está vendiendo hasta con un descuento de un 30% producto del embargo. Sin embargo, eso ha incrementado la demanda de otros países que no están dentro del embargo. Y eso le ha permitido a Rusia incluso incrementar en términos de el ingreso de exportaciones, en el caso del petróleo. Y ¿Cuáles en son caso- esos países los que están importando? bueno, que no estaban antes? el caso de China, que obviamente es el principal importador de petróleo en el mundo De todo. y de todo. Sí. Y le está obviamente haciendo todo el juego a Rusia. Y eso le permite a los rusos tener un canal de salida a esa producción. Pero no sigue Igualmente necesi- con el trigo, en el caso del trigo, que Rusia es uno de los principales productores, uno Que de los dice que tiene una cosecha récord. récord, uno de los principales compradores de trigo, ¿quién es? Es China. Y China revenderá trigo de ese ahora, será porque. Bueno, Dicen- lo que ocurre es que el mercado es tan grande Sí. y además recuerda que el modelo chino es un modelo que lo han transformado hacia adentro y están priorizando el consumo interno. Y eso, en cierta manera, tener tu mercado de 1.400 millones de personas, Eso es. ¿cuántos países son ahí? Profe, ¿y cómo anda ahora el tema de las exportaciones chinas al bajar un poco la incidencia del COVID? Porque parece que está bajando. Sí, pero tú sabes que en el caso de la economía mundial, esa situación ha afectado incluso la capacidad de comercio a nivel internacional. Por ejemplo, el año pasado, en el 2021, el 25% del crecimiento de la economía mundial se debió a China. Entonces, cuando China confinó ciudades tan importantes como Shanghái, con más de 30 millones de chinos, donde existe uno de los puertos más importantes, eso genera muchas tensiones y genera mucho temor, porque los chinos están, y se le ha metido en la cabeza una tasa cero de COVID. Así es, cero COVID.
Y en cualquier momento, cada vez que hay un rebrote, entonces Se cierran. cierran Y no sabemos inmediatamente. hasta qué punto eso va a afectar. Pero justo esto último, De Shanghái. ajá, ya parece que, que tienen Claro. controlado el brote, No, reabren de nuevo. yo creo que eso beneficia obviamente al mundo por el tema de la cadena de suministro. Todo eso permite y reactiva todo el tema de las exportaciones chinas y de las importaciones. Entonces es una buena noticia. Todo lo que ocurre allí sobre la base de minimizar los efectos de la cadena de suministro es un elemento positivo. Pero lo que nosotros no sabemos si eso es permanente. Sí, porque eso es lo que está generando Claro, la incertidumbre. incertidumbre. La incertidumbre No sabe es hasta lo dónde que llega. afecta a ¿Hasta los dónde llegue precios. ¿Hasta dónde va a llegar eso? Entonces, para tú tener un suministro permanente, fijo, tú tienes que tener certeza. Tener estabilidad. Esa, Profesor, Siriaco, no ha llegado hay otro tema, perdón, Sí. Adalberto, que me interesa tener Sí, tu sí. reacción acerca de las conclusiones del Fondo Monetario Internacional tras la visita a República Dominicana. Vimos muchos elogios por un lado, pero también un llamado de atención a que siga Tú centrándose sabes- en la inflación. Tú sabes que los comunicados, en primer momento que presenta el Son fondo, breves. son breves, Sí, pero, pero también sale hoy son- uno de 2 páginas. No, siempre es así, porque son comunicados que son escritos conjuntamente con el Banco Central. Hay un documento de base que después ellos lo ponen en su publican. página, que es un documento grande con una base de datos importante. Y yo creo que siempre lo hemos dicho aquí, son documentos que presentan una diplomacia. Sí. Una diplomacia, te dicen que la economía dominicana tiene un crecimiento relativamente bueno, un 5%, pero siempre La letra hay que chiquita, leer las parece. letras pequeñas. ¿Qué te dice, por ejemplo, con respecto a la política monetaria? Te dice, la política monetaria del Banco Central deberá estar muy supeditada a los choques externos y a las condiciones internas. ¿Qué significa eso? Eso significa en Estados Unidos, el último informe de abril de la inflación anda por el 8% anualizada. Eso inmediatamente señala que posiblemente la Reserva Federal incremente su tasa de política monetaria. Otra vez. Y lo que yo creo es que en la próxima reunión del Comité de Política Monetaria del Banco Central seguirá incrementando La tasa. de política monetaria. Viene más política restrictiva. entonces. Exactamente, por dos razones. Por esa razón, pero también porque las medidas que el Banco Central ha tomado no han contenido los niveles de inflación hacia el alza en la República Dominicana. Fíjate que en el documento, Pero no ha continuado la tendencia alcista que se inició en los primeros meses del año. no en esa magnitud, pero Pues ya se vaticinaba que íbamos a tener 2 dígitos de inflación. pero y Adalberto, no hemos llegado. la inflación anualizada es 9.64. Estamos cerca. Los 2 Está dígitos. muy cerca y representa 0.96% por encima del mes anterior. El mes pasado. Pero la inflación subyacente, Adalberto, que Ahí es es. aquella, está por encima del 7%. Y la inflación acumulada de los meses enero, febrero, marzo, abril, está por encima del 3.6%, muy cercano a la meta de inflación. Entonces, lo que todo esto vislumbra es que si esa tendencia, claro, hay que decir lo siguiente, y eso el mismo banco lo señala, dice, mira, si no es por los subsidios que el gobierno ha otorgado, los niveles de inflación hubiesen sido mucho más altos. Que el mismo Sobre fondo... todo el de petróleo. No, el de petróleo, a los combustibles. Y lo de la política sí, social, el fondo y la lo- política lo social. elogió. Y el mismo fondo te dice, mira, el gobierno tiene que seguir protegiendo a los grupos más vulnerables ante esta Pero a ellos situación. no les gusta mucho eso de subsidio. Bueno, pero Pero tú lo dan sabes, recomendando tú ahora, sabes cosas que de el la fondo, vida. después de la crisis del 2009-2010, tuvo que cambiar Su Cambió visión. su visión, porque es que la realidad es muy contundente. Tú no puedes tener todo un sistema a nivel internacional, un orden desajustado, porque te está atentando contra todo un sistema preestablecido. El fondo es parte de ese orden económico mundial que se construyó en el año 1945, igualmente que el Banco Mundial, y tienen que contribuir precisamente a una estabilidad de ese sistema. Por lo tanto, irse en contra de la corriente ante una coyuntura como la que estamos viviendo, evidentemente que es totalmente contraproducente. Déjame decirte lo siguiente, que
al Fondo Monetario Internacional se le acusa ahora de ser keynesianos. Ay, no lo puedo creer. Tú escuchas, claro, tú escuchas a ¿Cómo algunos, es? incluso a algunos economistas del patio, que te dicen, no, eso son políticas keynesianas, porque ahora son los economistas keynesianos que están predominando. Bueno, pero El mundo Increíble. de hoy, los Cosas esquemas son veredes. tan viejos a nivel de economía. ¿Y qué ha pasado? ¿Dónde está la teoría, profesor? La tú nueva sabes- teoría. Mira, tú sabes que hay mucho cuestionamiento a todo el, como dicen, el mainstream, a esa economía dominante. Y nosotros en la universidad también hemos contribuido. Yo vengo de una universidad pública, pero no es verdad que en la universidad pública tú estés enseñando, vamos a decir, lo que se enseñaba La antes. constru- Nada de eso. Son libros de textos que generalmente se utilizan en otras universidades públicas incluso, la UNAM, la UBA, universidades españolas, universidades norteamericanas, y que básicamente son vamos a decir, controles culturales. Y es así, muchos dominicanos y dominicanas se van a estudiar fuera, vienen también con esa Con formación. esas ideas. Y es así, pero lo importante es también que existe un grupo, quizás, vamos a decir, oculto, pero muy trabajoso, que está impulsando una nueva visión de la teoría económica. Y precisamente yo creo que el mundo de hoy se debate en esa disputa, en ir reconstruyendo algo que se vislumbra en el futuro contra lo que se construyó en el pasado. Porque lo que se construyó en el pasado, en términos de la visión y los modelos económicos, no ha dado resultados. Este modelo neoliberal que tiene 5 décadas Claro, claro. de vigencia Claro. en el mundo, se está desplomando, pero la sustitución de eso, Mira, tú sabes que uno de los problemas que vive hoy el mundo, que hemos hablado mucho de la incertidumbre, es el tema que además es complejo, el tema de la complejidad. Y yo creo que hace falta también, a pesar de todas estas transformaciones tecnológicas, hace falta las humanidades, que le den respuesta teórica a ese mundo que se está construyendo. Señor, un economista hablando Se así. necesita más sociólogos, más economistas, más literatos. nos quedamos casi sin Para- sociólogos, sin- profesor. sin nada. sociólogo. En el ¿Por mundo. qué? Porque te voy a decir lo siguiente, eso está estudiado. Mejores historiadores, ¿verdad? Sí. Y te voy a decir lo siguiente, ahora se está diciendo, bueno, que ahora la tecnología, es cierto, pero la tecnología también trae como consecuencia transformaciones en los sistemas sociales. Y si no tenemos esos ¿Quién profesionales, estudie eso? ¿quién le Claro. va a dar La esa visión? direccionalidad, No claro. se la va a dar nadie. Entonces, por eso es que hoy, como decía un sociólogo que se murió hace unos años, vivimos en un mundo líquido. En un mundo, Bauman. en un mundo líquido, Sociedad donde tú líquida. sientes que las cosas son tan etéreas y que definitivamente, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero por eso se necesita una respuesta de las ciencias sociales, para que las ciencias sociales le puedan dar una respuesta adecuada a las transformaciones tecnológicas que estamos viviendo. Qué bueno ¡Qué terminar con programazo! este mensaje, Sí. terminar la conversación con el profesor Ciriaco, y qué bueno también que terminemos el programa aquí. Mañana volvemos. Sí. A las 7 estaremos aquí en Teleantillas. Tenemos mañana al presidente de Indotel a propósito de que hoy es Día Mundial de las Telecomunicaciones. Hoy es Día Mundial. Sí. Vamos a pasar balance a cómo nos encontró ese día. Así que acompáñennos mañana.